Perlas de la epístola de Pablo a los romanos. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, las instrucciones sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Gracias te damos, Dios, porque nos permites ingresar al estudio del capítulo 14 del libro de Romanos. Padre, te suplicamos que nos des entendimiento, que nos enseñes, Señor, cuál es el mensaje que quisiste transmitirnos por medio del apóstol a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al estudio del capítulo 14. Los capítulos 14 y 15 del libro de Romanos nos hablan acerca de cómo debe ser la vida de aquel que ha sido transformado por el Espíritu. La transformación lleva a la aceptación mutua de cristianos débiles y fuertes. Saber entendernos, saber respetarnos, no buscar que juzgarnos, no buscar que herirnos. En la actualidad hay muchos que leen este capítulo, lo interpretan aplicándolo a nuestro contexto. Utilizan este capítulo para justificar muchos de sus costumbres, muchos de sus gustos. Por ejemplo, suelen decir que este capítulo da luz verde para que las personas puedan comer cualquier tipo de carne, sean animales, limpias o inmundas. También se suele afirmar que este capítulo ya echa por tierra la observancia del día sábado. ¿Eso es así? Veamos lo que dice el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Quién es un débil en la fe? Un débil en la fe puede ser una persona que recién se está iniciando en la experiencia cristiana. O también un débil en la fe puede ser una persona que ya puede tener años dentro de la iglesia, pero que no logra entender las grandes verdades. Como dice Hebreos 5, 13, 14 y 6, 1 y 2, está en el grupo de los que siguen tomando leche, no en el grupo de los que ya comen alimento sólido. Ellos vienen a ser los débiles en la fe. Y el apóstol dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para ponerse a discutir, no para ponerse a calificarlos como gente que no entiende y una serie de calificativos que por ahí se suelen dar. No para discutir, ese no es el propósito de la Biblia. El propósito del Evangelio no es que nos pongamos a discutir los unos con los otros, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Aquí empezamos con lo que venimos mencionando. Hay quienes sostienen que este pasaje ya nos da luz verde para que nosotros podamos comer cualquier alimento. Quienes interpretan de esta forma es porque tratan de aplicar el mensaje de Pablo a nuestra realidad, a nuestro contexto. Entonces dicen, puedo comer la carne de cerdo, puedo comer cualquier animal inmundo, pero también es selectivo.
quienes dicen, podemos comer esto, no lo otro, pero tampoco comen de todo. Pero para entender, vayamos a recordar un poco quién es Pablo, qué es lo que cree el apóstol Pablo. Si nosotros tenemos claro quién es Pablo, entonces vamos a entender qué es lo que nos está queriendo decir. Para empezar, Primera de Corintios 8 habla acerca de el consumir o no consumir la carne ofrecida a los ídolos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que encontramos nosotros? Miren, vamos a hablar un poquito acerca de fechas. La carta de Primera de Corintios se escribió entre el año 55 a 56 después de Cristo. La carta de Romanos del año 57 al 59 después de Cristo. Aproximadamente un año después, primero la carta de Primera de Corintios y segundo la carta de Romanos. En Primera de Corintios claramente Pablo dice que la discusión es entre se come o no se come las carnes ofrecidas a los ídolos. Y ahora la pregunta es, ¿a qué carnes se está refiriendo? Miren, recordemos un poco, ¿quién era Pablo? El apóstol Pablo era un fariseo de fariseos, ¿verdad? Dice Hechos 23:6. En Hechos 23:6, Pablo dice, yo soy fariseo. Permítanme, vamos a leer estos pasajes para que podamos ubicarnos y definir quién es Pablo, cómo es que él se califica. Hechos 23:6 dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Yo soy fariseo. Y esta carta, miren, estamos hablando de Hechos 23, cuando Pablo ya ha sido tomado, ha sido encarcelado. Recuerden que Pablo llega a Jerusalén y es encarcelado. Y esto sucede aproximadamente el año 59 después de Cristo, cuando ya se ha escrito la carta a los romanos. Y en Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 6, Pablo, ¿qué nos dice? Tengo de qué gloriarme en la carne, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. ¿Y cuándo se escribió la carta a los filipenses? Entre el año 60 al 62 desde la cárcel en Roma. O sea, mucho después de que Pablo le dice allí en el concilio a los sacerdotes, yo soy fariseo. Entre el 60 al 62 año en que se escribe Filipenses, Pablo sigue diciendo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. ¿Se imaginan a un fariseo irreprensible diciendo a la gente que puede comer carne de cerdo? Vamos a ser concretos, porque quienes utilizan este pasaje lo utilizan para justificar el consumo de carne de cerdo. ¿Se imaginan a Pablo en enseñando a las personas que pueden comer libremente? Pues bien, algo más. En Hechos, capítulo 18, versículo 21, Pablo asistió a algunas fiestas ceremoniales. Él no había terminado de romper con todas las fiestas ceremoniales.
seguía participando de esas fiestas ceremoniales. En Hechos 16:3 encontramos que Pablo, a pesar de que escribe que la circuncisión nada es, circuncida a Timoteo. Hechos 16:3. ¿Y por qué lo hace? Dice, quiso Pablo que éste, se refiere a Timoteo, fuese con él, y tomándolo, le circuncidó por causa de los judíos. Le circuncidó. ¿Por qué razón lo circuncidó? Por causa de los judíos. Si Pablo llega a circuncidar a Timoteo por causa de los judíos, ¿creen ustedes encontrar a un Pablo promoviendo el consumo de cualquier tipo de carne? Para los judíos, para los fariseos, el cerdo era considerado como el basurero de la naturaleza. Miren, entonces seguimos nosotros aprendiendo algo más acerca de Pablo. Ahora nos encontramos nosotros con Hechos capítulo 28. En Hechos capítulo 28, versículo 17, Pablo le dice allí a sus inquisidores, a los que le estaban juzgando, dice, yo varones, no, me estoy equivocando, Hechos 28 ya es cuando Pablo llega a Roma y se encuentra con los hermanos de Roma. Hechos 28 es cuando Pablo, prisionero, llega a Roma porque había apelado al César. Valga esa aclaración. Y ahí convoca a los hermanos y les dice, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. No habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. Entonces, queda evidente quién era Pablo, cómo pensaba, qué pensaba. Y algo más, recuerden ustedes la visión de Pedro, que está registrado en Hechos 10. Un buen día, Pedro siente hambre y Dios le muestra en visión, dice, todo tipo de animales inmundos que iban descendiendo, y sale una orden de Dios, y la orden de Dios es, levántate Pedro, mata y come. ¿Y qué le dice Pedro al Señor? Le dice, versículos 11 al 14 del capítulo 10 de Hechos, no, Señor, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y ya nosotros sabemos que lo que Dios le quería enseñar a Pedro no es que se ponga a comer carnes inmundas, sino que no llame a las personas inmundas. Ese mismo Jesús que instruyó a Pedro es el que instruyó a Pablo. Si ya Jesús hubiera cambiado desde su ascensión, porque se supone que con su resurrección cambia todo, Jesús pudo haber aclarado a Pedro y decirle, mira Pedro, las cosas a partir de ahora son así. Pero, como dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y Dios no se contradice. Con esta aclaración, entonces retomemos el estudio del capítulo 14 de Romanos. Pablo es un fariseo de fariseos. Y algo más que olvidaba. Recuerden ustedes que Pablo cumplió con un voto de acuerdo con las estipulaciones de las leyes ceremoniales, Hechos 21, 20 al 27. ¿Para qué? Para callar las voces que decían que
Pablo estaba enseñando cosas en contra de lo escrito por Moisés. Y Pablo dice, está bien, voy a tomar el voto. Entonces Pablo siempre se ha presentado como un fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pablo en ningún momento cambió los usos y costumbres que el pueblo tenía, que Dios había establecido por medio de Moisés. Entonces ahora sí, empecemos a avanzar. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Como en la actualidad, hay personas que dicen hay que ser vegetarianos, otros dicen hay que ser veganos, otros dicen, bueno, hay que ser lacto-ovo vegetariano. Y hay un sinnúmero de creencias. Mientras los alimentos que se comen sean los establecidos por Dios, pues cada uno ha de ir estableciendo su régimen alimenticio. Y nadie tiene por qué juzgar a nadie y tampoco nadie tiene por qué imponer sus gustos a los demás. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quieres ser vegetariano? Pues sé vegetariano. ¿Quieres consumir las carnes que están establecidas, permitidas por Dios? Pues hazlo. El que no come y el que come, todos sirven a Dios. Si alguien tiene que juzgar es Dios. Pero vivimos en un contexto en el cual incluso se suele decir que los que comen carne no van a entrar al reino de los cielos. Es una osadía terrible. No hay un pasaje bíblico que diga tal cosa. ¿De acuerdo? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Quién eres? ¿Por qué juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El mensaje es directo. No te corresponde juzgar a nadie. No nos ha puesto Dios a nosotros para juzgar. A nosotros Dios nos ha puesto para hacer luz, para ser canales de bendición, para llevar a las personas a Cristo, no para juzgarlos, no para condenarlos. Es Dios el que va a juzgar a las personas. Y aquí resulta que estaban juzgando a siervos o a esclavos de otras personas. Y Pablo dice, ¿quién eres tú? ¿Por qué lo haces? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Ya hemos aclarado en cuanto al comer. El fariseo Pablo, imagínense ustedes promoviendo que se consuma carne de cerdo. ¿De acuerdo? Ahora en cuanto a los días. Recuerden que las leyes ceremoniales ya no tenían razón de ser desde que Jesús muere. Habían 7 sábados ceremoniales. 7 sábados ceremoniales. Habían fiestas de la luna nueva y una serie de días que se celebraban. Entonces algunos empezaron ya a retraerse de esas celebraciones porque las reuniones ya no tenían razón de ser, pero otros se mantenían. Por ejemplo, Pablo gustaba participar de esas fiestas. Y eso lo hemos visto nosotros en el mismo libro de Hechos, cuando él se va con urgencia, ¿no?, para volver a Jerusalén. Él dice, yo quiero pasar la fiesta. Y eso lo encontramos en Hechos 18:21. Pablo insistió inclusive
asistió a algunas fiestas y a él le urgía. Miren lo que dice el 18:21 en el libro de Hechos. Dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. No se quiso quedar más tiempo. Quiero llegar a Jerusalén para participar de la fiesta. Algunos participaban de algunas fiestas, otros no participaban de las fiestas. Pero esto no tiene nada que ver con el séptimo día. El sábado es un día que Dios lo establece en el Edén, que no tiene ninguna relación de dependencia con las leyes ceremoniales. Eso ya debe quedar claro en nuestro entendimiento. No confundamos los sábados ceremoniales, lo que para nosotros vendrían a ser los feriados, con el sábado del séptimo día. No lo confundamos. Y en cuanto a las comidas, tú decides qué comer. Pero aquí no se está hablando nada de alimentos inmundos. Recuerden quién lo está escribiendo. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué dice aquí el apóstol? Todos de una u otra manera influimos. De una u otra manera. Y por eso es que nuestra influencia siempre debe ser para acercar las personas a Cristo, no para alejarlos. No para alejarlos. Vivimos tiempos en los cuales la gente se preocupa más por su salud. Ha empezado a hacer ejercicios, ha empezado a establecer regímenes alimenticios, pero hay otros quienes van descendiendo. ¿Por qué creen ustedes que Dios hizo una separación entre lo inmundo y lo limpio? Porque se le ocurrió simplemente a ver para la gente del Antiguo Testamento, porque esa separación no lo hace en el tiempo de los judíos, esa separación lo encontramos nosotros desde antes del diluvio. Antes del diluvio. Cuando a Noé le dice de los animales limpios, ¿no? 7 pares, y de los animales inmundos solo un par. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia que Dios lo establece desde mucho antes de la existencia de los judíos. Ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Mientras formamos parte de una congregación, hay esa influencia para bien o para mal. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hagas lo que hagas, eres del Señor. La carta está dirigida a los cristianos de la Iglesia de Roma, a los judíos cristianos. Hagas lo que hagas, lo estás haciendo para el Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Cómo es esto que es Señor de los muertos? Jesús dijo claramente que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Aquí el apóstol Pablo, miren, aparentemente está contradiciendo a Jesús. Pero no. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Él es el Dios de ellos, primera de Tesalonicenses 4. Así el Señor es de los muertos como de los que viven. Y en cuanto a quiénes son sus hijos, también ya ha quedado claro. Los hijos son aquellos que lo reciben. Juan capítulo 1. Los que lo reciben, lo aceptan. Ellos son los hijos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Una vez más, no estamos para juzgar. Nuestra tarea no es juzgar, nuestra tarea es acercar a las personas a Cristo.
O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y aquí todavía es más grave, menospreciar al hermano. Y hay quienes menosprecian porque creen que saben más, tienen más luz. Tú no entiendes, tú no sabes. Tienes que hacer lo que yo te digo. Van menospreciando. Cuidado con ello. Si sabes algo más, procura enseñar, pero jamás imponer tus creencias. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Todos rendiremos cuenta ante el gran trono blanco, del cual habla Apocalipsis capítulo 20. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Estas palabras destacan el carácter universal del juicio final. En ese juicio van a estar los justos e injustos, todos, desde Adán hasta el último ser que nazca. Va a haber un juicio. Y el juicio es en base a leyes que se han roto, que se han transgredido. Si no hay ley, no hay juicio. Ese es otro principio que debe quedar muy claro a estas alturas. Todos van a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros. Los que se sienten justos, los que se sienten débiles, los que buscan al Señor, los que no buscan al Señor, todos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien bendecid. No, o decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Recuerdan lo que Jesús enseñó sobre poner tropiezo? Jesús dijo, cuidado con poner tropiezo a uno de estos pequeños. Mejor les fuera que se pongan una piedra de molino en el cuello y sean arrojados al mar. Y en ese mismo pasaje dice, mejor es que te cortes una mano, un pie, te saques un ojo. Cuidado con ser piedra de tropiezo. No nos corresponde juzgar. No nos corresponde calificar si esa persona es bueno o es malo. Nuestra misión es hacerles ver, hacerles entender que deben ir a Cristo. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¡Wow! ¿No? Entonces ahora se dan cuenta, no hay nada inmundo en sí mismo. Entonces Dios estaba equivocado cuando le dijo a Noé, mira, tienes que distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Luego cuando habla por medio de Moisés y da las leyes para el pueblo y dice lo limpio y lo inmundo. ¿Es así? ¿Dios estaba equivocado y Pablo es el que está en lo correcto? Dios no se contradice, el Evangelio es el mismo. Ya hemos visto quién es Pablo. Ya hemos visto cuáles son las creencias de Pablo. Y este pasaje es fácil de entender si nosotros vamos a 1 Corintios 8, donde se está hablando acerca de comemos o no comemos la carne de animales ofrecidos a los ídolos. ¿Han leído ustedes algún sacrificio de cerdos para los dioses? ¿Para algún ídolo? La costumbre en esos tiempos era que los sacerdotes vendían los animales sacrificados a los ídolos en los mercados. Entonces Pablo les dice ahí, si tú crees que eso está mal, no lo hagas. Si tú crees que eso está bien, hazlo. Porque al final de cuentas, los ídolos no son nada. No son nada. Y tiene razón. Un ídolo es una madera o es una piedra o cualquier tipo de escultura. A eso se está refiriendo. Y no es que lo estoy forzando. Ya hemos comentado quién era Pablo. Fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Y qué le dice a los hermanos en Roma? Les vuelvo a repetir. 28:17.
Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Nada. Entonces este pasaje se entiende claramente con 1 Corintios 8. Porque si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Supongamos que Pablo esté hablando acerca de comer carne de cerdo, carne inmunda. Cuando la Biblia dice no tentarás al Señor tu Dios, ¿a qué se refiere? Tentar a Dios es querer hacer aquello que Dios ha sido claro en decirnos que no se debe hacer. Cuando Satanás tienta a Jesús la primera vez le dice, di que se convierta esta piedra en pan. Y él dice, no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego le dice, lánzate. Su palabra dice que a sus ángeles mandará. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar a Dios es eso. Saber que algo es no y querer hacerlo. Y sobre pretexto de que, bueno, yo voy a pedir a Dios que me ayude en esto. Eso no es fe, esa es presunción. La fe es depender de Dios, creer en su palabra. ¿De acuerdo? Entonces, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si este pasaje lo tuviéramos que traer a nuestro tiempo, existe un sector que dice nada de carne, ¿no? Existe otro sector que dice solo leche y huevos de la gallina. Y hay otro sector que dice, bueno, la Biblia dice que sí se puede comer carne. Y cuando se encuentran estos tres grupos, la discusión se pone pero terrible, es una discusión acalorada. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Por qué lo está diciendo esto Dios? Para que entendamos que nunca debemos perder de vista cuál es lo esencial, qué es lo más importante. Les he venido refiriendo regularmente Isaías. En Isaías capítulo 1, Dios dice, en un determinado momento, dice, versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque se había perdido de vista lo esencial, lo importante, la justicia, la misericordia. Se había perdido de vista. Se había perdido de vista el significado espiritual. Y por eso en el versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vamos a volver a empezar. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todo lo demás viene por añadidura. El estilo de vida de la persona viene por añadidura. Como ya hemos visto en el capítulo 12 y 13 de Romanos mismo, Pablo mismo dice cómo debe vivir una persona transformada. Pero es resultado de la entrega, resultado de la transformación. Tu estilo de vida, tu forma de alimentarte, tu forma de celebrar los días va a estar sujeto en la medida que permita ser transformado. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es decir, en esta manera, con paz y gozo en el Espíritu, el creyente que procede con mucha misericordia gana la buena voluntad de su hermano en vez de poner una piedra de tropiezo en su camino. Tú tienes que buscar ganarte a la persona, no
alejar a la persona, no pelearte con la persona. Si consideras que alguien es débil en la fe, gánalo, acércalo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos. No críticas, no contiendas, no discusiones. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas, no eches a perder, no eches abajo la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Mm? Una vez más, cuando dice Pablo, todas las cosas a la verdad son limpias, ¿a qué se está refiriendo? A lo que ya está establecido. No, en la Biblia no vas a encontrar que se vuelva a repetir algo que ya está claro. Dentro del ámbito de lo que puedes moverte, que sí, que no, tú eliges. Pero aquí no se está dando luz verde en ningún momento al consumo de cerdo. Aquel que dice yo soy fariseo, aquel que dice en cuanto a la ley fariseo, irreprensible, imagínense diciendo come cerdo. ¿De acuerdo? Todas las cosas a la verdad son limpias, sea que ha sido ofrecido esa carne a ídolos o no haya sido ofrecido a ídolos, esa carne es limpia. Esa carne es limpia. Pero si tú crees que debes comer o no crees que debes comer, eso ya depende de ti, pero no seas tropiezo, no eches a perder la obra de Dios. Es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Si tú ya has decidido ser vegetariano, pues bien, sigue adelante. Pero no condenes al que come su carne. O si tú crees que se debe comer carne, no condenes al que cree que debe ser vegetariano. No eches a perder la obra de Dios. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y miren, ahora entra otro término acá. Ya no solo días, ya no solo carne, sino ahora entra el vino. Es evidente que la carne y el vino eran las principales causas de los escrúpulos religiosos del hermano más débil, quizá porque habitualmente se empleaban en los sacrificios de los paganos ante sus ídolos. Aunque la palabra nada, ¿no? Nada, no está en el texto griego, está implícita en él. Pablo añade esta amonestación general para abarcar cualquier actividad que, aunque fuera legítima en sí misma, pudiera perturbar o confundir al hermano que todavía no estaba persuadido de que tales acciones eran permitidas por el cielo. El cristiano que tiene la perspectiva de seguir cierto proceder no solo preguntará, ¿eso es correcto?, sino también, ¿cómo afecta eso a la conciencia de mi hermano? ¿Es tropiezo? No es tropiezo. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, en su carta a los Corintios. Recordemos eso. Todo es lícito, pero no todo conviene. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Tienes tu fe? La fe en este contexto es la fe para comer de todo. Comer, sea animales ofrecidos a ídolos o no ofrecidos a ídolos. ¿Tienes fe? Hazlo. Pero recuerda, el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si lo vas a hacer, hazlo porque estás seguro. Si lo haces ahí con dudas, a tientas, mejor no lo hagas. Aquí Pablo añade algo. Dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. En Hebreos 11:6 dice, es imposible agradar a Dios sin fe.
Y ahora aquí leemos, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. La fe se refiere a una convicción de lo correcto y lo falso, que resulta en la determinación de hacer cualquier cosa que se crea que es la voluntad de Dios. Lo que Pablo quiere decir es que si un cristiano no procede basándose en una firme convicción personal de que lo que hace es correcto, sino que obra débilmente de acuerdo con el juicio de otros, entonces su proceder es pecaminoso. El cristiano nunca debe violar su conciencia. Quizá necesite educarla, quizá ella le diga que son malas ciertas cosas que de por sí no lo son, pero no debe seguir determinado proceder hasta que no esté convencido por la palabra y por el Espíritu de Dios de que esa conducta es la que debe seguir. No debe dejar que otros determinen el criterio que debe seguir su conducta. Debe recurrir a las Escrituras para saber por sí mismo cuál es su deber en ese asunto. No te dejes influir. Si para ti algo está claro, síguelo, pero no te dejes influir o no avances con dudas, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. En conclusión, ¿cuál es la gran perla aquí? Dentro de la comunidad del pueblo que se prepara para el encuentro con Cristo, siempre habrán los débiles y los fuertes. Pero a ninguno le corresponde juzgar, a ninguno le corresponde condenar. Hemos sido llamados para llevar a las personas a los pies de Cristo, no para juzgarles, no para ser tropezadero para ellos. Que Dios te bendiga. Amén.